Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Ok, bien. Aún sigue gente uniéndose a la clase de Zoom, entonces solo vamos a, a terminar de admitirlos. Vamos a hacerlo hasta las 6 de la tarde y vamos a dar inicio a las 6 en punto. Entonces, ok, perfecto. Muy bien, ok. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un poco de contenido que va directamente con el curso que nos ha tocado impartir en este semestre del Estado. Hoy vamos a hablar sobre las formas de Estado. ¿Sí? El día de ayer vimos unas generalidades de la teoría general del Estado, ¿sí? Cuáles son los elementos del Estado. Vimos que algunos requisitos en la conformación y constitución de un Estado no se cumplen, por lo cual llegamos a una conclusión. Y en esta conclusión pudimos establecer que, pues obviamente nosotros estamos ante la presencia de un Estado fallido, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que buscar una respuesta directa de por qué Guatemala es un Estado fallido, pues logramos concretar de una forma muy directa el hecho de que no se cumple con los elementos básicos, con los elementos principales que deberían existir para que podamos hablar de un Estado, por así decirlo, constituido. Ahora, en estos momentos voy a darle acceso a una presentación que tengo en PowerPoint y vamos a dar inicio con la clase en un minuto más.
Bien, buenas tardes, compañeros. Por favor, me confirman si me escuchan y si logran ver la presentación en pantalla, por favor. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Se escucha y se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, por favor, todos no olviden bloquear sus micrófonos. Por favor. Diapositivas se ven un poco pequeñas, Lick. Ok, ahorita vamos a tratar de corregirlo. Muchas gracias. De nada, Lick. Muy bien. Excelente. Bien. Ok. Bien, muchas gracias, compañeros. Entonces, va a ser normal que puedan ver las diapositivas un poco pequeñas porque hoy me tuve que conectar desde mi teléfono. Entonces, eso hace que la diapositiva se haga un poco más pequeña, ¿verdad? Tengo un poco de tos porque también fumigaron hoy el trabajo donde estoy, entonces parece que no esperé el tiempo que tenía que esperar para poder hacer el tema de la fumigación. Entonces, por eso me van a escuchar un poquito de tos. Voy a rogar que también no estén haciendo uso de la pantalla táctil porque se raya la presentación y no vamos a poder ver. Aparte que a mí me parece que estudiantes son los que están rayando la pantalla, ¿verdad? De la presentación. Bien, siempre voy a solicitar que puedan apagar todos los micrófonos, por favor, porque se escucha interferencia. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias por su paciencia. Entonces, vamos a dar inicio. El día de ayer, como comentaba, hace una introducción que hice, hablamos sobre el Estado, ¿sí? Los elementos del Estado. Hablamos sobre una definición del Estado, ¿sí? Empezamos a hacer unas generalidades y llegamos a una conclusión. ¿Verdad? La conclusión fue que al no cumplirse todos los elementos del Estado, estamos ante un Estado fallido, ¿sí? Pero lo cierto es que el Estado vive en cada una de las naciones del mundo y no es la excepción en Guatemala. Guatemala también posee un Estado, que es un Estado que coincide con las formas de Estado que muchas naciones alrededor del mundo tienen. En la descripción que les mandé al grupo de WhatsApp, no sé si podrán observar que en su grupo de WhatsApp yo envié dos imágenes. Una imagen es un mapamundi con los países marcados de azul y otra imagen es un mapamundi con los países marcados de verde. Cuando hablemos sobre las formas del Estado, vamos a hablar sobre los tipos de Estado que se crean. No confundamos formas de Estado con formas de gobierno. Más adelante vamos a hablar sobre el tema de formas de gobierno. Es decir, entonces, cuando hablamos de formas de Estado, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? Que la forma de Estado, ¿sí? Es la organización territorial del Estado, ¿sí? Cada una de las naciones alrededor del mundo debe elegir una organización territorial del Estado, ¿sí? Ok, cuando cada uno de los estados, ¿sí? Elige la organización territorial del Estado o modelo de organización territorial, ¿sí? Esto nos da distintas expresiones usadas en textos legislativos, ¿sí? O bibliografía para exponer el concepto de derecho constitucional, ¿sí? Que hace referencia a las diversas formas de organización o modelos que los estados pueden adoptar, ¿sí? Sobre la base de la relación o articulación que pretenden establecer entre sus tres elementos constitutivos. De esta definición, ¿qué nos interesa? ¿Sí? Y es una definición que nosotros tenemos sobre las formas de estados que existen, ¿sí? Estamos hablando que es una organización territorial, ¿sí? Que una nación elige un modelo de organización territorial, ¿sí? Elige la forma de Estado, ¿sí? Pero lejos de elegir una forma de Estado, ¿sí? Está eligiendo la forma en que van a actuar en armonía
los elementos del Estado, como lo son territorio, población y poder. ¿Sí? Ayer lo vimos un poco más despacio, ¿sí? Pero cuando yo elijo como gobernante o como a mí me toca como fundador de una nación elegir qué forma de Estado voy a tener, definitivamente yo elijo qué elemento del Estado es el que va a formar parte de mi política de gobierno o mi política de Estado, ¿sí? Y sobre todo que el territorio, población y poder actúen en armonía, ¿sí? Es decir, voy a elegir, ¿sí?, sobre qué tipo de Estado voy a refundar mis pilares fundamentales económicos, sociales, religiosos, políticos, ¿sí? Las políticas de Estado, ¿sí? Las políticas de Estado o las políticas de gobierno, ¿sí?, giran en base a la forma de Estado en la cual fundamos nuestra nación. El Estado de Guatemala está fundado sobre una forma de Estado unitaria, ¿sí? Por eso, por eso es que ustedes pueden ver en el mapamundi que les envío en WhatsApp, ¿sí?, aparece Guatemala tachado como un Estado unitario. Y ya vamos a nosotros ir desempolvando qué es un Estado unitario, ¿sí? Ahora, el Estado de Guatemala se funda sobre una forma de Estado, ¿sí? Y el Estado de Guatemala levanta la mano y dice: nosotros somos un Estado unitario. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero el Estado de Guatemala decide que sus tres elementos, territorio, población y poder, deben actuar en armonía, ¿sí? Que estos elementos deben actuar en una armonía perfecta, ¿sí?, para que todas las políticas de Estado, todas las políticas de gobierno, las políticas económicas, globales, internacionales, exteriores, sociales, religiosas, actúen en armonía para poder garantizar al conciudadano un respeto inherente a la Constitución Política de la República de Guatemala y un respeto inherente a los derechos humanos y a los derechos constitucionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes se lleven el día de hoy de las formas de Estado? ¿Sí? Cuando estamos hablando de formas de Estado, estamos hablando del modelo de organización que eligieron los fundadores, ¿sí? El modelo de organización territorial, y que es muy común y que se repite en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica, ¿sí? El tipo de Estado unitario, que es el que nosotros como guatemaltecos adoptamos, ¿sí? Pero en teoría las formas de Estado se refiere a la organización y los modelos que los Estados adoptan, ¿sí?, sobre la base de la relación o articulación que pretenden establecer en sus tres elementos, ¿sí? ¿Qué elementos constituyen a un Estado? El territorio, población y poder. En base a esos tres elementos, yo voy a canalizar y voy a hacer que actúen en armonía bajo un tipo de modelo de Estado que yo he elegido para esa nación, ¿sí? Que funciona muy bien para los países latinoamericanos y que funciona muy bien también para los países, algunos países de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, compañeros, importante no perdernos en estas definiciones de Estado y de las formas de Estado que nos plantea el derecho. Es muy común perderse, por eso es que le voy a dar demasiado espacio, porque a veces nos cuesta mucho poder entender que las formas de Estado, ¿sí?, son fórmulas, ¿sí?, que los fundadores de una nación eligen para que los tres elementos del Estado se puedan armonizar de una forma perfecta y canalizar. Entonces, de esta definición, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Sí? En formas del Estado, es el modelo de organización territorial que eligió el Estado de Guatemala para que actúe en armonía territorio, población y poder, ¿sí? Con esa definición que me maneja, pero ahora, me gustaría también hacer énfasis en esto. Y vamos a pasar directamente a las formas de Estado que vamos a desarrollar en clase. Tenemos la forma de Estado unitario, ¿sí? Tenemos el Estado unitario. Abajo tenemos el Estado unitario centralizado. Tenemos el Estado concentrado, el Estado desconcentrado. Tenemos estados regionalizados, estados dependientes, estados federales y estados confederales. Con estos estados que nosotros estamos desarrollando, ya tenemos 8 tipos de estados diferentes, ¿sí? Eso quiere decir, ¿sí?, que nosotros como guatemaltecos y como nación guatemalteca debemos ocupar un tipo de estado. Yo personalmente catalogo el Estado de Guatemala como un estado unitario. Ya van a ver por qué. Bueno, en el desarrollo del contenido del curso, ¿sí?, estamos hablando sobre un estado unitario, ¿sí? Y yo les hago mucho énfasis en el hecho de que el Estado de Guatemala, ¿sí?, eligió un sistema de organización
sobre el cual va a armonizar sus tres elementos: territorio, población y poder. ¿Sí? Una vez están armonizados esos tres elementos, como son territorio, población y poder, ¿sí? Podemos concluir y podemos nosotros empezar a desenterrar esta definición. Cuando hablamos de Estado unitario, ¿sí? Estamos hablando de aquel Estado, ¿sí? En el que existe un solo centro de poder político, ¿sí? Que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio y del respectivo Estado mediante sus agentes y autoridades locales, delegadas de ese mismo poder central. ¿Sí? Entonces, la característica principal del Estado unitario es que es aquel que existe un solo centro de poder político. ¿Sí? De este centro de poder político, ¿sí? Se distribuyen obviamente se distribuyen todas las políticas de gobierno, económicas, estatales, religiosas y sociales. ¿Sí? Estamos hablando de un Estado unitario, ¿sí? Es aquel en el que existe un solo centro de poder político, ¿sí? Se extiende su accionar a lo largo de un territorio respectivo llamado Estado, ¿sí? ¿Mediante quién? ¿Qué personas? Mediante sus agentes y autoridades locales, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de mediante sus agentes y autoridades locales, nos estamos refiriendo a los funcionarios que forman parte de la administración pública, del poder central, ¿sí? De ese único centro de poder político. Más adelante vamos a ampliar un poquito más el tema del Estado unitario, para que lo puedan entender. Otra característica del Estado unitario, ¿sí? El Estado unitario cuenta con un solo poder legislativo, ¿sí? Este poder legislativo legisla para todo el país. Entonces, esta es una característica más que nos va dando generalidades del por qué el Estado unitario, ¿sí? Es un Estado, una forma de Estado que coincide con la nación guatemalteca en la que nosotros vivimos. Estado unitario, ¿sí? Como lo decía anteriormente, dijimos que es un solo centro de poder político, ¿sí? Y que extiende su accionar, ¿sí? A todo el territorio, mediante sus agentes y autoridades locales. Aparte que tiene un solo poder político, ¿sí? Que sería en este caso el Ejecutivo, el Estado unitario, ¿sí? Cuenta con un solo poder legislativo, ¿sí? Eso quiere decir, cuando estamos hablando de poder legislativo, estamos hablando del Congreso de la República de Guatemala, ¿sí? El Congreso de la República de Guatemala es un único y solo poder legislativo. ¿Quiénes eligen al Congreso de la República de Guatemala? Lo eligen, ¿sí? Los ciudadanos, ¿sí? Que delegan el poder que viene del pueblo, ¿sí? En los diputados del Congreso de la República. Ahora, muy importante, ¿sí? ¿Cuáles son las características que hemos visto del Estado unitario? Uno, un solo poder central, ¿sí? Que distribuye el poder por medio de agentes o funcionarios públicos por todo el país. Un solo poder legislativo, ¿sí? Que legisla para todo el país, ¿sí? Un solo poder judicial. Cuando hablamos de poder judicial, estamos hablando del organismo judicial, ¿sí? Cuando estamos hablando de un solo poder judicial, hablamos, ¿sí? Del organismo judicial, ¿sí? Que aplica el derecho vigente a todo el territorio del Estado, lo cual es el caso de Guatemala, ¿sí? Ustedes saben que el organismo judicial es uno de los tres organismos del Estado, ¿sí? Por encima de toda la estructura de justicia, tenemos a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿quién es el presidente del organismo legislativo? El presidente del organismo legislativo es el presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, ¿sí? Ahora, además, como les dije, cuenta con un solo poder legislativo que legisla para todo el país. Un único poder judicial que aplica el derecho vigente, nuestras leyes y nuestras normas, a todo el territorio guatemalteco, ¿sí? Ahora, en su seno, ¿sí? El único poder judicial que aplica el derecho vigente a todo el territorio guatemalteco, ¿sí? Es presidido por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción a nivel nacional, ¿sí? Ahora, posee un solo poder ejecutivo, ¿sí? Tres características principales de un Estado unitario. Posee un único poder legislativo, posee un único poder judicial, posee un único poder ejecutivo, ¿sí? Que a pesar de estar conformado por todos los gobernantes, presidente, vicepresidente, el gabinete de gobierno, ¿sí? Alcaldes, gobernadores, ¿sí?
cuenta con una sola constitución política que rige en todo el territorio, ¿sí? Y a la cual se hayan sometidas todas las autoridades y habitantes del Estado, ¿sí? Ahora, es muy fácil, ¿sí?, poder determinar que en un Estado unitario las características principales es que exista un solo poder legislativo, un solo poder ejecutivo y un solo poder judicial, ¿sí? Cada uno de estos tres poderes está dirigido por una persona, ¿sí? La persona que dirige el poder ejecutivo lo elegimos nosotros lo elegimos libremente por medio del sufragio y por nuestro voto, ¿sí? Y es el presidente constitucional de Guatemala, que es el doctor Alejandro Yamatei. Ahora, ¿el poder legislativo lo elegimos los guatemaltecos o no? Sí lo elegimos los guatemaltecos, ¿sí? Porque el presidente del Congreso, el presidente de la Junta Directiva del Congreso, ¿sí?, es un diputado más que es electo por el pueblo. Que ya dentro del Congreso de la República, los diputados, como lo estipula la ley, tienen que elegir a una Junta Directiva, ¿sí?, para cuestiones administrativas y cuestiones de agenda en el Pleno, ¿sí?, eligen a un presidente, vicepresidente, secretarios y miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República. Pero eligen a un presidente del Congreso, ¿sí? En este caso, el presidente del Congreso para Guatemala es el diputado Alan Rodríguez, ¿sí?, que es parte del partido político que está gobernando actualmente. Es decir, entonces tenemos al presidente constitucional, el doctor Alejandro Yamatei, electo por el pueblo, ¿sí?, por medio de sufragio universal, por voto directo. Tenemos al presidente del Congreso de la República, que es Alan Rodríguez, ¿sí?, que es electo también por el pueblo, pero que se les delega a los diputados elegir al presidente. Es una decisión política, ¿sí? Elegir a un presidente constitucional es una decisión democrática, ¿sí? Elegir al presidente del organismo legislativo es una decisión política, ¿ok? Y ahora nos queda el presidente, ¿sí?, del organismo judicial, ¿sí? Cuando estamos hablando de un organismo, de un poder judicial, estamos hablando, ¿sí?, del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es el presidente del organismo judicial, ¿sí? Cuando hablamos de Corte Suprema de Justicia y organismo judicial, estamos hablando de lo mismo, prácticamente, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia está integrada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que más adelante veremos el trámite para elegirlos, ¿sí? Entre ellos eligen también al presidente de la Corte Suprema de Justicia, se organizan entre ellos para la elección, y este presidente de la Corte Suprema de Justicia es la persona que ejerce la labor administrativa, judicial, y que da todas las directrices del organismo judicial. Ahora, tenemos incidencia directa para elegir al presidente del organismo ejecutivo. Tenemos una incidencia, un 50% podría decir yo, para elegir al presidente del Congreso de la República, ¿sí? Tenemos una incidencia, ¿sí?, del 30% para elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Más adelante les voy a explicar por qué. Lo que es cierto y lo que nos tiene que servir como una canalización es que el Estado unitario, ¿sí?, tiene tres características principales, ¿sí? La primera, ¿sí?, 4 características principales. La primera, ¿sí?, existe un solo centro de poder político, ¿sí? El centro de poder político emana de las políticas públicas y económicas y sociales y políticas de gobierno que emanan del presidente, ¿sí? Existe una división de poderes, es decir, existen 3 organismos, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí?, que son presididos por una persona, electa por el pueblo y en otras ocasiones electa por el órgano que lo constituye, ¿sí? Entonces, ahí vamos bien fácil, ¿verdad? Ustedes no nos perdemos con el Estado unitario. Por eso les digo yo que coincido con las corrientes que definitivamente enmarcan a Guatemala sobre una forma de Estado unitario, ¿sí? Guatemala tiene una forma de Estado unitaria. ¿Por qué? Porque tiene división de poderes, organismo ejecutivo, legislativo, judicial, ¿sí? El centro político está concentrado en una sola persona que lo distribuye en todo el país. Para eso lo elegimos, al presidente constitucional. Ahora viene una pequeña diferencia, y me gustaría que ustedes puedan también profundizar un poco eso. Está el Estado unitario centralizado. Cuando nosotros hablamos de un Estado unitario centralizado, ¿sí?, estamos hablando de un Estado que es un poco más cerrado, ¿no? Ustedes son estados cuyo gobierno único o central es el exclusivo de determinar las leyes y sus disposiciones, ¿sí?
Su gobierno, si bien puede ser democrático o no, ¿sí? No permite la elección popular, ¿sí? No de representaciones locales, ¿sí? O regionales, en ningún tipo, ¿sí? Y de haberlas, serían designadas únicamente por su gobierno, ¿sí? Central bajo su criterio, bajo disponer, bajo, perdón, pero fumigaron aquí, entonces me está costando un poco. Serían designadas únicamente por su gobierno, ¿sí? Aquí tenemos, aquí quiero hacer énfasis, ¿sí? En unos pequeños ejemplos, para que no nos vayamos perdiendo. Lo cierto es que el Estado unitario coincide con las políticas que el Estado de Guatemala desarrolla. Y aquí me gustaría, si ustedes lo permiten, que podamos, alguien pueda habilitar su micrófono, ¿sí? Que tenga algún aporte para el tema del Estado unitario, si se está comprendiendo y si vamos bien. Ok, muy bien, perfecto. Entonces continuamos. Estamos hablando de un estado unitario centralizado, ¿sí? Y dijimos que a diferencia del Estado unitario simple, el Estado unitario centralizado, ¿sí? Sí hace exclusiva, ¿sí? Que las políticas de las leyes que se van a aplicar en todo el país, ¿sí? Lo puede hacer únicamente el gobierno central, ¿sí? Su gobierno, si bien puede ser democrático, ¿sí? Se vende como un gobierno democrático, aunque no lo sea, no permite la elección popular, ¿sí? No permite que haya representaciones locales ni regionales, tiendas de alcaldes, gobernadores, ¿sí? Son designados únicamente por su gobierno, ¿sí? Bajo su propio criterio. Algo que les puede recordar mucho a ustedes a un autoritarismo, ¿sí? Ahora, no me quiero pasar todavía, ¿sí? Al tema del comunismo, autoritarismo, porque eso ya forma parte de los sistemas de gobierno. Ahorita estamos hablando solo de formas de Estado. Recordemos que estamos hablando del Estado puro, ¿sí? Sin que exista todavía un gobierno, pero debemos elegir, debemos tener una forma de Estado que nos represente. Para eso tenemos el Estado unitario centralizado, ¿sí? Que hace una pequeña diferencia con el Estado unitario, porque el Estado unitario sí hay un solo centro de gobierno, un solo centro político, pero lo distribuye por toda Guatemala por medio de sus funcionarios. Permite el sufragio universal, ¿sí? Permite las representaciones locales y regionales, ¿sí? Divide sus poderes en tres, hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? En el cual pueden tener una injerencia directa a la población, ¿verdad? A diferencia del Estado unitario centralizado, en donde centraliza el poder y no permite que nadie más lo pueda tener. Ya les recordará a algunas naciones o algunos gobiernos que veremos más adelante. Entonces, hasta aquí vamos bien. Estamos en el Estado unitario centralizado. Formas de Estado. Tenemos el Estado unitario, estados concentrados y estados desconcentrados. Muy bien. Ahora me gustaría que pasemos a los estados concentrados, ¿sí? Y van a ver qué interesante y qué bonita es esta diferencia entre el Estado de Guatemala y cómo funciona un Estado concentrado, ¿sí? Vimos el Estado unitario, ahora nos vamos al Estado concentrado, ¿sí? Cuando hablamos de estados concentrados, ¿sí? Son estados cuya gestión es manejada por la administración central que lo gobierna, ¿sí? Sin permitir que personas delegadas desde dicho poder o gobierno se puedan encargar de apoyarlo en sectores o regiones distantes, ¿sí? En estos casos, cualquier disposición y tratamiento de cualquier índole debe ser autorizada y permitida únicamente por el gobierno central, ¿sí? Desde su sede, sin tener otra persona u otra entidad que lo aplique en su nombre, ¿sí? Dentro de estos casos, ¿sí? Vamos a citar un ejemplo. Tenemos a la Ciudad del Vaticano, ¿sí? La Ciudad del Vaticano es muy interesante porque se encuentra dentro de Italia, ¿sí? La Ciudad del Vaticano, ¿sí? Es una nación que tiene sus propias leyes, sus propias formas de generar sus ingresos, ¿sí? Tiene sus propias formas de ejecutar políticas económicas, sociales, religiosas, políticas exteriores, ¿sí? Pero se encuentra dentro de un Estado, ¿sí? Ese es el famoso caso de lo que sucedería si, por ejemplo, nuestros amigos quetzaltecos deciden independizarse, ¿sí?
Ellos serían un Estado concentrado, ¿sí? Porque la gestión que ellos manejarían sería la administración central, ¿sí? La administración central interior al gobierno la gobernaría, ¿sí? Sin permitir que personas delegadas de dicho poder puedan encargarse o apoyar en sectores o regiones distantes. Es el mismo caso con Mónaco, ¿sí? Son naciones concentradas, ¿sí? El gobierno central dirige todas las políticas económicas, sociales, ¿sí? Ahora, me gustaría que podamos hacer una pequeña comparación. Cuando estamos hablando de un Estado unitario, ¿sí? Estamos hablando que un Estado unitario sí existe, ¿sí? Si retrocedemos un poco, estamos hablando de que en un Estado unitario sí existe la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Permite que haya sufragio universal, ¿sí? Permite que hayan liderazgos regionales, diputados de los departamentos, alcaldes, corporaciones municipales, y permite también que hagan gobernadores, ¿sí? En el Estado unitario es permitida la democracia, ¿sí? ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos directamente, ¿sí? No se escucha, licenciado. Buenas noches. Perdón. Sin audio. ¿Ya me escuchan? Perdón. Sí, Sí, licenciado, ahorita sí ya. Mil disculpas. Se cerró mi aplicación. Pero vamos a continuar así rapidito. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Vamos a continuar. Estamos hablando de los estados concentrados, ¿sí? Y quiero hacer una pausa aquí para que se termine de entender el tema de los estados unitarios. Cuando hablamos de un estado unitario, ¿sí? Estamos hablando que el estado unitario es totalmente opuesto, ¿sí? A un estado federado. ¿Sí me explico? Y me gustaría que puedan entender este punto que es muy importante para mí, ¿sí? Cuando hablamos de estado unitario, les estaba diciendo que existe un solo poder legislativo, ¿sí? Un solo poder judicial y un solo poder ejecutivo. Estamos hablando, ¿sí? Que el poder se centra existe un solo centro de poder político, ¿sí? Esa es la palabra correcta. Existe un solo centro de poder político que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio, ¿sí? De todo el territorio guatemalteco. Voy a repetirlo, disculpe que sea tan insistente. Un solo centro de poder político extiende su accionar a lo largo de todo el territorio guatemalteco. Un solo centro de poder político. Estamos hablando
del gobierno. Un solo gobierno extiende su poder, ¿sí?, a lo largo de todo el territorio guatemalteco. Un Estado unitario es lo contrario a lo que sería un Estado federado, un Estado federal. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Es un Estado federal. ¿Sí? Eso quiere decir que existen muchos estados. Cada estado tiene sus propias normas, ¿sí?, sus propias leyes, ejecutan sus políticas de gobierno de forma distinta en cada estado. ¿Sí? Existen leyes que no existen en otros estados. Por ejemplo, Texas tiene ordenamientos jurídicos y leyes que no existen, por ejemplo, en Nueva York. ¿Sí? Cada estado en Estados Unidos se autogobierna, por así decirlo. Respetan algunas leyes que son federales, ¿verdad?, pero tienen un ordenamiento jurídico diverso, ¿verdad? Esa es la explicación que me gustaría dar, para que ustedes puedan entender por qué Guatemala es un estado unitario. Nosotros respetamos la Constitución Política de la República de Guatemala en todo el territorio guatemalteco. Nosotros respetamos el Código Penal en todo el territorio guatemalteco. Los delitos que están estipulados en el Código Penal son aplicables a todo el territorio guatemalteco, ¿sí?, a excepción de un estado federado o un estado federal, ¿sí?, en donde cada estado, como lo es en el caso de Estados Unidos, tiene diferentes normas, diferentes leyes, ¿sí? Hay delitos que son penados en un estado, pero en otro estado no es un delito, ¿verdad?, para que se pueda entender un poco más. Ahí me gustaría hacer una pausa y que alguien pueda tomar el micrófono. ¿Se entiende esto, lo del Estado unitario y la diferencia que tiene con un Estado federado? Sí, Licenciado, muy claro. Sí, licenciado. sí, licenciado. Okay, muchas gracias. Sí, claro, licenciado. Gracias. Muy bien, gracias. Que puedan bloquear su micrófono. Eso es determinante para que podamos entender por qué Guatemala es un Estado unitario, ¿sí? ¿Por qué somos un Estado unitario? ¿Y por qué Estados Unidos es un Estado federado? ¿Sí? Ellos no ejercen un único poder político en todo el territorio guatemalteco, ¿sí? En Estados Unidos ellos delegan, ¿sí?, delegan el poder político, el poder judicial y el poder legislativo por estados, ¿sí? Siempre, obviamente, en Estados Unidos van a tener que respetar leyes federales. Esas leyes federales sí son aplicación a toda la nación, ¿sí?, ¿verdad? Pero siempre van a respetar su propio ordenamiento jurídico como Estado. Bien, disculpen que me haya tardado para explicar eso, pero es determinante para que podamos entender la diferencia entre un Estado unitario y un Estado federal, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar, ¿sí?, sobre los estados concentrados. ¿Sí? ¿Sí? Como lo decíamos, ¿sí?, son estados cuya gestión es manejada por la administración central, ¿sí? Ahí no está delegada la representación o que las personas puedan optar a liderazgos regionales como los diputados o los gobernadores. En estas naciones, ¿sí?, como lo es la Ciudad del Vaticano y Mónaco, ¿sí?, o microestados, como se les llama, ¿verdad?, son dictatoriales, ¿va ustedes? Ahí existe una sola figura de mando, una sola figura de gobierno, ¿sí?, que establece cuál va a ser la política económica, legislativa, judicial, política exterior, ¿sí? Un solo ordenamiento. Ellos determinan de qué forma se va a aplicar el ordenamiento jurídico, ¿sí? Por eso este tipo de estados concentrados son llamados también dictatoriales, ¿verdad? ¿Sí? Cada disposición y cada tratamiento de cualquier índole debe ser autorizada y permitida únicamente por el gobierno central, ¿sí? Estados concentrados. El ejemplo, Mónaco y la Ciudad del Vaticano, ¿sí?, para que quedemos claros. Ahora, están los estados desconcentrados. Los estados desconcentrados son estados cuya gestión, aunque es dispuesta, ¿sí?, como la de los estados concentrados, ¿sí?, desde un único poder de gobierno, estamos hablando de concentrado y desconcentrado, ¿sí? Los estados desconcentrados son estados cuya gestión, o sea, quiere decir ejecución de políticas como estado, aunque es dispuesta igual a la de los estados concentrados, un único poder de gobierno, ¿sí?, un único poder, no hay división de poderes, ¿sí? Este sistema sí permite delegar a personas de su confianza, ¿sí?, a controlar y actuar bajo sus únicos dictámenes en distintos sectores de gestión o en regiones distantes a la sede donde se localiza el gobierno central, ¿sí? Estos estados no involucran en ningún sentido ceder cualquier tipo de decisión contraria, ¿sí?
nueva o complementaria a sus delegados. No es como en Guatemala, por ejemplo. Aquí sí ceden, ¿sí? Sí ceden cualquier tipo de decisión contraria, ¿sí? En el estado de Guatemala sí se podría, el gobierno sí podría llegar a ceder una decisión contraria. El mejor ejemplo es el expresidente Jimmy Morales, ¿sí? Cuando el presidente Jimmy Morales, bajo las funciones y facultades que le investigan, sale a declarar non grata a la CICIG, ¿sí? Sale a declarar la non grata y solicita la expulsión del comisionado, ¿sí? Anuncia la no continuidad de la CICIG, ¿sí? Mandato constitucional que tenía el presidente de la República, ¿no? Estaba actuando dentro de la ley. Pero, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucedió en este caso particular? El Estado de Guatemala, ¿sí? Y quien representa la unión de la política del Estado es el presidente Jimmy Morales, expresidente, ¿sí? Él cede, ¿sí?, cualquier tipo de decisión contraria. En ese momento el presidente cedió, ¿sí?, una decisión en contrario. ¿Lo hizo por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad, ¿sí?, emite una resolución, ¿sí?, donde deja sin efecto lo dicho por el presidente. Y en ese momento se rompe el orden constitucional en Guatemala, ¿sí? Para muchas personas que nos gusta un poquito estudiar el tema del Estado y cómo debe cuidarse y cómo debe desenvolverse, ante esa riña que tuvo el presidente Jimmy Morales con la Corte de Constitucionalidad, se rompe el orden constitucional. ¿Por qué? Porque el presidente constitucional de una nación, ¿sí?, emite una resolución y una postura, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Él cedió su decisión ante lo que resuelve la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Después el expresidente Jimmy Morales dice, miren, me retracto, doy marcha atrás, ¿sí? Posteriormente vuelve a dar otro comunicado donde solicita, ¿sí?, que se les cancelen los pasaportes, visas, armas, se les retiran armas, seguridad, vehículos, poco a poco, y vuelve a salir la CC, ¿sí?, que dejaba sin efecto lo dicho por el presidente Jimmy Morales. ¿Qué hace Jimmy Morales en ese momento? Sale en cadena nacional con el ejército atrás diciendo, miren, yo no voy a respetar órdenes ilegales y la Corte Constitucional me está ordenando algo ilegal, ¿sí? Voy a ser muy franco en estas decisiones. En ese momento, el presidente Jimmy Morales tenía razón, ¿sí? La Corte Constitucional se estaba extralimitando en sus funciones. Provocó un desgaste innecesario, sin precedentes, que solo provocaron el rompimiento de un orden constitucional en Guatemala. ¿Por qué? Porque el presidente del organismo ejecutivo, ¿sí?, entra en pugna con la Corte Constitucional, que es la máxima corte de la ciudad de Guatemala, ¿sí?, y hay un choque, ¿sí?, de decisiones. Se rompe el orden constitucional en ese momento. Estuvimos a punto de tener una intervención extranjera, ¿sí?, de representantes de las Naciones Unidas. Ahora, para aterrizar la idea con los estados desconcentrados, ¿sí?, dijimos que son estados cuya gestión, ¿sí?, aunque es dispuesta como los estados concentrados desde un único poder de gobierno, sí permite delegar a otras personas su confianza, controlar el actuar bajo sus únicos dictámenes, ¿sí? En estos estados no se involucra en ningún sentido ceder cualquier tipo de decisión contraria, como lo hizo el presidente Jimmy Morales, ¿sí? Tenemos a Venezuela, tenemos a Francia, ¿sí?, tenemos a Austria. Son estados desconcentrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe un único poder de gobierno, ¿sí? Obviamente es más flexible que los estados concentrados, ¿sí? Delegan un poco más, ¿sí? Pero siempre existe un único poder de gobierno, ¿sí?, con el único objetivo de centralizar el poder, ¿verdad? Cuando el poder está en manos de pocas personas, es más fácil manipularlo, ¿sí? Entonces el objetivo principal de esas naciones, ¿verdad?, crear un estado desconcentrado, ¿ya?, en donde el poder del gobierno está en una sola persona, pero sí, voy a ceder algunas cosas. Voy a ceder esto, voy a ceder lo otro, voy a ceder esto, voy a ceder los otros dos. Con el único objetivo de que el poder quede centralizado y que quede en manos de pocos, ¿verdad? Entonces, parece un poco largo, pero es corto. Hoy vimos únicamente el Estado unitario, su variante como Estado unitario centralizado. Vimos Estado concentrado y el Estado desconcentrado, ¿verdad? Para ir paso a paso y que no nos aturdamos un poquito con el tema de las definiciones, porque existen muchas clases de Estado.
me gustaría abrir el micrófono para ver si alguien tiene más que una pregunta, quizás un aporte, ¿verdad? Únicamente sobre el Estado unitario y el Estado concentrado y desconcentrado. Buenas noches, licenciado. Sí, me habla un poquito más fuerte, por favor. Ahí está. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Solamente si podría enfatizar un poquito más en el Estado desconcentrado, porque no capté muy bien cuál es la función, solo que hay un poder del Estado, pero que a la vez permite ciertos parámetros. Pero Sí. no mucho le entendí. Sí. Mire, pues, cuando hablamos de un Estado concentrado, estamos hablando de un poder dictatorial, ¿verdad? Una única persona manda y a esa persona se le hace caso en todo lo que él diga. Cuando estamos hablando de un Estado desconcentrado, está bien, también hay un único poder de gobierno, ¿sí? Pero ceden algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en Venezuela, ¿sí? Usted sabe que en Venezuela existe una dictadura, ¿sí? Pero Venezuela sí convoca a elecciones generales. O sea, en Venezuela existe una dictadura porque el presidente se reelige y 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 se reelige cuantas veces él quiera, ¿sí? Pero lo hace porque él tiene el poder del ejército, tiene el poder de las élites de la administración pública. Y como en Venezuela lo que hicieron fue tratar de que toda la gente trabaje para la administración pública por el simple hecho de decir, el día que les quite el trabajo, se quedan sin nada. Entonces tienen que seguir votando, ¿sí? Por la dictadura. Venezuela es una dictadura, pero es un Estado desconcentrado. ¿Por qué? Porque hay algunas decisiones que sí las cede. Por eso es que existe oposición en Venezuela, ¿sí? Porque ellos también tienen un Congreso, ¿sí? Que es electo democráticamente. En Venezuela hay una mayoría opositora, mayoría opositora, pero el presidente sigue siendo el mismo, ¿sí? Sigue siendo la misma política de gobierno, no sé si me explico. Sí, está bastante claro, licenciado, muy amable. Los estados desconcentrados ceden, ¿no? Licenciado, Tienen un poder, tienen un único buenas poder noches. gobierno concentrado, pero ceden algunas cosas, ¿verdad? Como para poder fingir una democracia que realmente no existe. Sí. Buenas noches, licenciado. ¿Será que puede tener relación en lo que es el Estado desconcentrado? La época que tuvo Guatemala en el enfrentamiento armado interno, solo que aquí no se refiere a una persona, no que se refiere a una entidad del Estado, de que sí se convocaban a elecciones, ¿verdad? Pero siempre quedaba un militar. Sí. Así como relación, un Estado desconcentrado con lo que pasó en Guatemala. Podríamos catalogar que Guatemala en algunas épocas fuimos un Estado desconcentrado, ¿no? Porque aunque existía un régimen que se llamaba, que era un triunvirato que tomaba posesión total de las decisiones de gobierno, políticas, económicas, sociales, de todo tipo, existía un triunvirato, ¿sí? Este triunvirato también tenía la obligación de convocar elecciones democráticas, ¿sí? De convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que creara una nueva constitución, ¿sí? Y que sobre esa constitución se rigiera todo el reglamento jurídico para abajo, ¿sí? Por Pero supuesto, por supuesto que era mal, ¿verdad? O sea, como que el que ellos querían. sí, era mal aprovechado, ¿no? Porque el triunvirato, el objetivo de un golpe de Estado, ¿sí? Cuando tomaba posesión un triunvirato de las políticas económicas, sociales, religiosas, todo, cuando ellos tomaban todo tipo de decisiones, el objetivo era que ellos tomaban un control del gobierno porque era un gobierno corrupto, ¿sí? Era un Congreso corrupto, era una Corte Constitucional corrupta. Entonces ellos tomaban el control del gobierno, recuperar el Estado, replantearlo, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que es una convocatoria a elecciones. Una Asamblea Nacional Constituyente se elegía a diputados. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan en el pasado que decía, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, se eligieron a los diputados que van a trabajar el proyecto de una constitución nueva, ¿sí? Eso quiere decir que el triunvirato que tenía el poder en ese momento, que trabaja en un proyecto de constitución nuevo, de turno, porque se tardaban más de la cuenta, ustedes, ¿verdad? Eso debía ser inmediato. Tomaban el control de la nación, reestructuraban el Estado que estaba corrupto y inmediatamente a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente para que crearan una nueva constitución.
la nueva constitución iba a elegir a nuevo presidente, nuevo congreso, ¿sí? Nuevos alcaldes, y iba a existir una limpia, por así decirlo. Lo que pasa es que en Guatemala se aprovechaban, ¿va? Cuando llegan al poder en intermediato tampoco ellos lo querían soltar. Entonces eso nos produjo también que después existiera un choque cultural, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? Los estudiantes, la comunidad indígena, sindicatos, se levantaron, hubo un conflicto armado interno que corrió mucha sangre en Guatemala, pero sí, esos intentos de estados desconcentrados de gobiernos militares se provocaron mucho daño, ¿verdad? Provocan mucho daño en todo el mundo, pero sí, podríamos decirle que por momentos el Estado de Guatemala ha estado muy cerca de ser un Estado desconcentrado. Ser un Estado desconcentrado. No. Muchas gracias, licenciado. Bueno, de hecho, sí, ¿quién iba a hablar? Licenciada, buenas noches, disculpe. Entonces, ¿el Estado desconcentrado no tiene entonces poder ejecutivo ni legislativo? Ahí no existe mire, en el Estado desconcentrado no existe propiamente una división de poderes, aunque, por ejemplo, en Venezuela, ellos sí tienen un congreso, ¿no? Y se convoca a elecciones generales para que exista un congreso y que existan representantes del pueblo, ¿sí? Pero el principio de la división de poderes es que exista un sistema de frenos y contrapesos, ¿verdad? Entonces no podemos decir que en Venezuela existe una división de poderes si el sistema de frenos y contrapesos no funciona, ¿verdad? Por eso le digo, el Estado concentrado es una variante de un Estado concentrado, ¿verdad? Porque el Estado concentrado es un único poder de gobierno que no permite que nadie más tome decisiones. En el Estado desconcentrado, sí, como Venezuela, ellos eligen a un presidente que se reelige, que es una dictadura, sí, pero sí ceden algunas cosas, ceden elecciones para representantes del Congreso, por ejemplo, ¿sí? Ceden ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Venezuela, sí, el presidente tiene una injerencia directa, ¿sí?, en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ellos tienen cooptados ciertas élites del Estado para que nadie, absolutamente nadie, ningún ciudadano, ni ninguna persona que sea opositora, ¿sí?, pueda derrocarlos del poder, ¿verdad? Que es lo que ha sucedido con Guaidó, ¿verdad? Guaidó fue líder de la oposición en Venezuela, electo democráticamente, ¿sí? El Congreso, en una asamblea ordinaria, declara a Guaidó jefe de gobierno de Venezuela, ¿sí? Y todos los demás países de Latinoamérica y de Centroamérica lo empiezan a reconocer como el presidente de Venezuela, ¿sí? Pero no estaba legitimado por el sufragio popular, por eso fue que Juan Guaidó fracasó, no fue electo popularmente en las urnas, sino el voto directo. Entonces ahí le tocó pues pagar ese desgaste, ¿verdad? Juan Guaidó, Nicolás Maduro, muy inteligentemente juega los tiempos de la política para que se desgastara Juan Guaidó, y hoy en día pues Guaidó ha perdido ese liderazgo opositor que llevaba en Venezuela, ¿verdad? También, obviamente, hay intervencionismo extranjero, ¿verdad? Ustedes, o sea, Rusia por un lado, protegiendo a Nicolás Maduro, Estados Unidos levantando un líder como Guaidó, y ahorita que se va Donald Trump, Nicolás Maduro sí quiere ya tener una relación comercial con Joe Biden. Entonces, eso es un juego de política que definitivamente es triste verlo, ¿verdad? Porque no, su duda es muy legítima, ¿verdad? En los estados desconcentrados no existe la división de poderes. No existe propia, ¿verdad? Porque está corrompida, está manipulada. Pero sí cede en algunos países como Venezuela, que sí permite su región universal. Muchas gracias. Bien, ahora, para hacer el remate de la clase y para ir finalizando, me gustaría hacer énfasis en un par de cosas. Nosotros vivimos en una democracia, ¿verdad? Somos un Estado unitario. El Estado de Guatemala es un Estado unitario porque permite la división de poderes. Existe el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿sí? Cada uno de ellos es electo por como su propia ley lo estipula. Tenemos injerencia directa, pero Guatemala se está acercando a una crisis de gobierno. ¿Por qué? Tenemos a un Congreso de la República, ¿sí? ¿Sí? Que no es el reflejo de lo que los ciudadanos guatemaltecos queremos, ¿sí? Los diputados del Congreso de la República son electos por un sistema que todos conocemos que es protegido para que llegue cualquier persona, menos el que tiene un liderazgo regional. Si se abrieran los listados para que el voto fuera por nombre y por persona, sin duda muchos diputados no podrían elegirse, ¿verdad? Si no lo hacen por listados,
Entonces, casilla 1, 2 y 3 van entrando por el número de votos que tengan los partidos. A lo que voy es que el organismo legislativo, ¿sí?, es un organismo que desde hace tiempo hemos venido viendo que se corrompe, ¿sí? Que se corrompe cada vez más, que no es el reflejo de lo que el ciudadano quiere. Tenemos un organismo ejecutivo que tiene que darnos mucho temor, que en menos de 6 años han habido 3, 4 presidentes, ¿sí? Tenemos a un presidente y un vicepresidente que renunciaron por otros de corrupción, ¿sí? Tenemos a un presidente que casi pierde el puesto, como fue Jimmy Morales. Tenemos a un presidente como Alejandro Yamatei, que tiene una pugna directa entre vicepresidente y presidente, se escuchan actos de corrupción. Eso que nos dice el organismo ejecutivo también está adolece de un vicio, ¿sí? Tenemos el organismo judicial, ¿sí?, que son los encargados de impartir justicia en Guatemala y hacer que las leyes se cumplan, también, ¿sí?, que ha sido cooptado por élites corruptas. ¿Eso qué nos dice? ¿Sí? Eso nos acerca a una ruptura del Estado, ¿sí? Si se rompe el orden constitucional y el Estado se vuelve corrupto, a mí me da mucho temor decirlo, pero estamos cerca también de que tengamos que regresar a los años en los que existían los golpes de Estado, en que habían regímenes dictatoriales, ¿sí?, en que el ejército debía intrometerse en las funciones directas del gobierno. Eso da mucho temor, y somos los guatemaltecos, los estudiantes sancarlistas y los profesionales los que cuando lleguemos a esos puestos tenemos que hacer las cosas de otra forma. Se romperá el orden constitucional y pues todos pagaremos las consecuencias de ya no vivir una democracia, ¿no? Bien, ya son las 7 de la noche, yo sé que ustedes tienen otra clase, así que un fraternal saludo, nos vemos el próximo lunes. En estos días voy a enviar el resumen de las clases que hemos visto, concretamente para que ustedes tengan ahí una lectura sugerida, y pues muchas gracias, eso es todo por hoy. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Feliz noche. Gracias, gracias. Gracias, Lick. licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.